El árbitro que ajustó el cronómetro pita Julia 2 en marcha el partido. En la mitad de la cancha quería Osvaldo Vázquez, había un buen anticipo de Báez. Pelota sobre la derecha, viene corriendo Rodrigo Rojas, metió centro, atropellaba a Medina y el arquero. Servín al córner en la primera situación, apareció el joven Medina. Tiro de esquina, Fernández prepara la zurda, va el capitán, el centro que se va cerrando el segundo palo, le sobra el arquero, cabezazo en el travesaño, por detrás de todos ganaba Aguilar, quiere el rebote Medina que intenta, viene Rojas de frente, le quedó para la zurda, la pide Aguilar, va como puntero izquierdo, metió centro, País que la saca, un rebote y córner, que arranque de Luqueño con todo el equipo auriazul. Va Comas, levanta Comas, solo para sacar para el primero, tapó Falcón, cabezazo de Kevin Parzajuk. La primera importante de Guaireña, tuvo el gol el número 7. Les decía, Lautaro Comas es el jugador más importante. Consiguió una falta, él mismo se encargó de ejecutar. Toquecito corto para Godoy, Godoy que mete centro, pelota del área, conectaron de cabeza, vuela Falcón y la pelota pasó muy pero muy cerca de ese poste derecho. Protestan los jugadores de Luqueño porque el árbitro dice que hay córner. Pelota larga para la corrida de Rodi Ferreira. Conecta bien por el medio con Báez. Báez que va levantando para la llegada de Medina. El remate de derecha, tapó el arquero. El rebote le quedó a Fernández. Pegó en el palo. Pegó en el palo y se salva Guaireña. Primero con la tapada de Servín. Y después con el remate de Fernández. Clarita por 2. Tiro libre para Luqueño. Toma una larga carrera Vera. Aunque ahora parece que queda como relevo. Va Mendoza, levantó al área, pica el balón, llegó Villalba, la pone al medio, cabezazo. Rodi, ¡gol! Sí, es el reclamo de toda Guaireña, sí, offside, no sube el marcador. Vera y la pelota, Vera y la mirada fija en Castro que recibe cerca de la media luna. Abre para Fretes, va Luqueño, lo quiere ganar en esta. Va desbordando Fretes, metió centro, Charpentier y el remate por encima del travesaño. ¡Qué situación tuvo Luqueño! ¡Qué pelota! ¡Que pasó cerca! Roja la figura del partido. La bajó para Alegre, Alegre para Rodi, Rodi que mete centro, cabezazo de Aguilar, Servín y otra tapada. Empuja al público luqueño, todos de pie viviendo el juego, vino el envío al área, desvío. Villalba, ¡gol! Deportivo Luqueño, en tiempo agregado, en la agonía del partido, apareció la cabeza de Iván Villalba anticipándose a todos en el primer palo, fue con toda la fe, con todo el optimismo y ganó por arriba Iván Villalba para desatar la locura en el Feliciano Cáceres. Sacaba González, pitó el árbitro y es el final. Ganó Sportivo Luqueño. 1-0 victoria del auriazul con gol de Iván Villalba. Después de 3 partidos, incluyendo el enfrentamiento ante Nacional por Copa Paraguay, vuelve a encontrarse con la victoria el Sportivo Luqueño.